El silencio es el colmo del desprecio. Esta frase, que parece tan simple a primera vista, encierra una complejidad psicológica y emocional que puede desvelar los matices más oscuros de las interacciones humanas y las manifestaciones de la mente. Para entender su profundidad, es fundamental abordar el tema desde un punto de vista estoico, ya que el estoicismo se enfoca en cómo las personas pueden responder de manera virtuosa ante los desafíos emocionales y las interacciones sociales, minimizando el sufrimiento interno. El desprecio, en sí mismo, es una emoción corrosiva que puede destruir relaciones y afectar profundamente a quienes lo experimentan. Y cuando el desprecio se manifiesta a través del silencio, adquiere un matiz aún más doloroso. Esto se debe a que el silencio puede interpretarse como un acto de invalidación total. Al no recibir palabras, explicaciones o respuestas, la persona a la que va dirigido siente que no merece ni siquiera la mínima atención o esfuerzo. Es un gesto que comunica, de manera no verbal, que la existencia del otro no importa. La psicología sugiere que el silencio como arma de desprecio suele desencadenar reacciones emocionales intensas en la persona receptora, generando sentimientos de angustia, duda, baja autoestima y, en casos extremos, incluso depresión. Desde un enfoque estoico, Epicteto, uno de los más grandes representantes de esta corriente filosófica, decía que no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esto nos invita a analizar cómo respondemos al silencio. Si bien es cierto que el silencio puede percibirse como desprecio, también es una oportunidad para practicar la autodisciplina emocional. El silencio no tiene un significado intrínseco, sino que somos nosotros quienes le damos un sentido. Al aceptar que no podemos controlar el comportamiento de los demás, pero si nuestra reacción hacia él, el poder de esa herida emocional disminuye. En la actualidad, las relaciones humanas están profundamente marcadas por la comunicación digital y la inmediatez. Esto ha llevado a que, de manera paradójica, la comunicación se vuelva más superficial y que los momentos de silencio sean percibidos con mayor intensidad. Según un estudio de la American Psychological Association, el 76% de las personas encuestadas afirmaron que la falta de respuesta en entornos digitales, como dejar un mensaje de texto sin contestar, provoca altos niveles de ansiedad e inseguridad. Este fenómeno, conocido como ghosting en el ámbito de las citas y las relaciones interpersonales, se ha convertido en una manifestación moderna del silencio como desprecio. En este contexto, entender cómo manejar el impacto emocional de estas situaciones desde una perspectiva estoica se vuelve esencial para preservar nuestra paz mental. Las emociones negativas, como el resentimiento, la rabia y la tristeza, pueden apoderarse de nosotros cuando percibimos que estamos siendo ignorados o despreciados. Estas emociones, si no son manejadas adecuadamente, perpetúan un ciclo de sufrimiento y rumiación. Un informe del Journal of Clinical Psychology reveló que el 56% de las personas que experimentaron este tipo de desprecio a través del silencio presentaron signos de rumiación, es decir, pensamientos obsesivos sobre la situación, lo cual incrementa el riesgo de ansiedad y depresión. En el marco de las relaciones interpersonales, el silencio puede ser una herramienta de poder. Cuando alguien decide no hablar, puede estar intentando ejercer control sobre la narrativa y el flujo emocional de la relación. Por ejemplo, en una discusión, aquel que opta por callar a menudo deja al otro con la carga de interpretar el significado del silencio, lo cual genera incertidumbre y desasosiego. Es importante recordar que, desde el punto de vista estoico, el verdadero poder no se encuentra en controlar a los demás, sino en ser dueño de nuestras propias reacciones. Entonces, ¿qué estrategias prácticas podemos utilizar para manejar el impacto emocional del silencio y cultivar un estado mental de serenidad y fortaleza interior? El estoicismo nos enseña que el primer paso es la observación y la toma de conciencia. Ante una situación de silencio, debemos detenernos y preguntarnos: ¿por qué estoy interpretando este silencio como desprecio? ¿Estoy basando mis conclusiones en hechos o en suposiciones? Esta reflexión inicial puede ayudarnos a tomar distancia emocional y a evitar caer en conclusiones precipitadas que solo exacerben el dolor. Una vez hemos identificado la fuente de nuestro malestar,
el siguiente paso es practicar la autoafirmación. Decirnos a nosotros mismos que nuestra valía no depende de la respuesta o atención de otros, sino de nuestro propio autoconcepto. Para fortalecer esta práctica, es útil recordar la famosa frase de Marco Aurelio: tu poder radica en tu mente, no fuera de ella. Es decir, no es el silencio del otro lo que determina nuestro estado emocional, sino la interpretación que hacemos de dicho silencio. Además de la autoafirmación, es útil cultivar el arte de la paciencia. El silencio puede ser desconcertante y desestabilizador, pero reaccionar impulsivamente ante él solo aumenta nuestro sufrimiento. Los estoicos sugieren que debemos aprender a convivir con la incomodidad y a esperar, permitiendo que las emociones negativas se disipen antes de tomar cualquier acción. Epicteto solía decir: cuando alguien te haga daño, debes considerar qué creencias te llevan a sentirte herido. Verás que todo depende de cómo pienses las cosas. Por tanto, aceptar el silencio sin reaccionar con ira o desesperación es una práctica de dominio interno que nos puede llevar a la verdadera libertad emocional. Por otro lado, es esencial que reconozcamos que el silencio no siempre tiene una connotación negativa. A veces, las personas eligen callar porque están lidiando con sus propios desafíos emocionales, con miedos o inseguridades que no tienen nada que ver con nosotros. En estos casos, aprender a ofrecer el beneficio de la duda y practicar la empatía puede ayudarnos a responder con comprensión en lugar de con resentimiento. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard en 2019 encontró que cuando las personas adoptan una postura empática y suponen buenas intenciones en el comportamiento de los demás, sus niveles de estrés y ansiedad disminuyen significativamente. En este contexto, desarrollar la resiliencia emocional se convierte en una habilidad crucial. La resiliencia nos permite afrontar las situaciones de silencio con una mente clara y serena, sin perder la calma. Una de las prácticas más efectivas para fortalecer la resiliencia es la meditación estoica, que se centra en la visualización de posibles desafíos emocionales y cómo enfrentarlos con ecuanimidad. Al meditar en estas situaciones, entrenamos a nuestra mente para que no reaccione de manera automática a estímulos negativos, sino que, en lugar de eso, encuentre la paz dentro del caos. Permíteme ahora compartir una experiencia personal que ilustra el aprendizaje obtenido de este tema. Hace algunos años, tuve una situación en la que un amigo cercano, con quien solía tener largas y profundas conversaciones, de repente dejó de comunicarse. Al principio, intenté justificar su silencio pensando que quizás estaba ocupado o atravesando una situación difícil. Sin embargo, con el pasar de las semanas, el silencio se convirtió en una especie de sombra que me persiguió, haciéndome sentir cada vez más despreciado y confundido. Empecé a cuestionarme si había hecho algo mal, si era yo la causa de su distanciamiento. Este estado de duda y sufrimiento interno me llevó a aislarme emocionalmente y a retraerme de otras interacciones sociales. Fue en ese momento de crisis cuando recordé una de las enseñanzas de Séneca: la ira, el odio, el miedo, el desprecio, todas estas emociones son hijas de la impotencia. Aprende a soltarlas y verás cómo se disipan. Reflexioné profundamente sobre estas palabras y comprendí que no tenía el control sobre el comportamiento de mi amigo, pero sí podía decidir cómo responder emocionalmente a la situación. Así que, en lugar de seguir alimentando mis pensamientos de rechazo, decidí soltar. Dejé ir la necesidad de una explicación, dejé de esperar un mensaje o una llamada que nunca llegaba. En ese proceso de soltar, descubrí una libertad que nunca había experimentado antes. Esa libertad me permitió reenfocar mi energía en cosas que realmente podía controlar, como mi propio bienestar y las relaciones que sí estaban presentes en mi vida. Con el tiempo, mi amigo volvió a comunicarse y me explicó que había estado lidiando con una profunda depresión. Al escucharle, me sentí agradecido de no haber actuado impulsivamente con rabia o desesperación, porque comprendí que su silencio nunca fue un acto de desprecio, sino una manifestación de su propio dolor interno. Esa experiencia me enseñó que el silencio, a menudo, no tiene nada que ver con nosotros, sino con el universo interno del otro. Aprendí que en esos momentos de incertidumbre debemos confiar en nuestra propia capacidad de permanecer serenos y fuertes, sin permitir que las emociones destructivas nos dominen. Al final, el silencio solo nos destruye si nosotros le damos ese poder. Así, el silencio como colmo del desprecio se convierte en una oportunidad para practicar la verdadera sabiduría estoica. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a cultivar la paciencia, la compasión y la resiliencia.
Nos invita a soltar la necesidad de controlar lo incontrolable y a aceptar la vida tal y como se presenta, con sus luces y sombras. Porque en esa aceptación radica la verdadera fortaleza emocional y el camino hacia la paz interior. Finalmente, es importante recordar que el silencio es una herramienta que también podemos usar a nuestro favor. A veces, la mejor respuesta ante la provocación o la injusticia es el silencio. No un silencio cargado de desprecio, sino un silencio lleno de dignidad y autocontrol. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como ellos. Al mantenernos en silencio, no cedemos el control de nuestras emociones a quienes buscan perturbarnos, sino que reafirmamos nuestra autonomía y fortaleza interna. En conclusión, el silencio puede ser interpretado como el colmo del desprecio, pero también es un espejo que refleja nuestras propias inseguridades y miedos. Aprender a enfrentarlo desde una perspectiva estoica nos brinda la oportunidad de cultivar una mente serena, un corazón compasivo y un espíritu resiliente. Al transformar nuestra respuesta al silencio, no solo nos liberamos del poder destructivo del desprecio, sino que también nos elevamos a un estado de verdadera libertad y paz emocional. El silencio es, sin duda, una de las herramientas más poderosas y ambivalentes en la comunicación humana. Puede ser el colmo del desprecio cuando se utiliza para invalidar o ignorar, pero también puede ser un vehículo de sabiduría, autocontrol y paz. En la interacción humana, el silencio puede construir puentes o erigir muros, puede sanar heridas o abrir cicatrices. En nuestra exploración de este concepto, es fundamental profundizar en los diferentes matices del silencio y en cómo su interpretación y uso varían en función del contexto emocional y social. A medida que avanzamos en este análisis, veremos cómo el silencio se relaciona no solo con el desprecio, sino también con la introspección, la sabiduría y la expresión de poder personal. Para entender mejor el impacto emocional del silencio, es útil explorar ejemplos específicos de cómo puede manifestarse en distintos entornos. Imaginemos el caso de una pareja que discute por un malentendido. Uno de los miembros de la pareja, en lugar de hablar y expresar su frustración o sus sentimientos heridos, decide permanecer en silencio. Este silencio puede tener múltiples significados. Por un lado, puede ser un acto de autocontrol para evitar decir algo que podría lastimar al otro o empeorar la situación. Por otro lado, también puede ser una herramienta de castigo, utilizada para infligir dolor emocional. En este último caso, el silencio es un recordatorio constante del distanciamiento emocional y del resentimiento no resuelto, lo cual puede tener consecuencias devastadoras para la relación. Estudios en psicología de la comunicación sugieren que la percepción del silencio varía en función del género y del contexto cultural. Por ejemplo, un análisis de la Universidad de California en 2015 encontró que el 70% de las mujeres encuestadas interpretaron el silencio de sus parejas como una señal de desinterés o desaprobación, mientras que solo el 45% de los hombres lo interpretaron de la misma manera. Este sesgo interpretativo puede deberse a diferencias en las expectativas de comunicación emocional entre géneros, lo que resalta la importancia de entender y adaptar nuestras interpretaciones según el contexto y las expectativas del otro. Más allá de las relaciones personales, el silencio también juega un papel crucial en el entorno laboral y profesional. Cuando un superior opta por no responder a una propuesta o un comentario de un subordinado, este silencio puede ser interpretado como una señal de desaprobación, falta de apoyo o incluso como una táctica de manipulación. En un entorno laboral, la falta de comunicación directa puede generar incertidumbre y ansiedad, afectando el desempeño y la motivación de los empleados. En este contexto, es crucial fomentar una cultura de comunicación abierta y honesta para evitar que el silencio se convierta en una herramienta de poder destructiva. Desde el punto de vista estoico, una respuesta sabia al silencio percibido como desprecio implica no asumir automáticamente que se trata de un acto hostil. Los estoicos nos enseñan a considerar que nuestras percepciones pueden estar influenciadas por nuestras propias inseguridades y temores, y que a menudo atribuimos intenciones negativas a los demás sin fundamento. Una forma de contrarrestar este sesgo cognitivo es practicar la técnica de la distancia mental, que consiste en imaginar que observamos la situación como si fuéramos un tercero imparcial, desvinculándonos emocionalmente de la experiencia y evaluándola de manera objetiva. Además, la perspectiva estoica nos anima a preguntarnos, ¿qué daño real puede hacerme el silencio del otro? Esta pregunta no busca minimizar el dolor emocional, sino resaltar que, en última instancia, no es el silencio en sí lo que nos hiere, sino nuestras creencias y expectativas sobre lo que ese silencio significa. En este sentido, Marco Aurelio decía, si te duele por dentro,
es porque tú has permitido que te duela. Examina esa herida y verás que nada es tan malo como lo piensas. Al reflexionar sobre esta frase, podemos ver que la verdadera fuente de nuestro sufrimiento no está en el silencio del otro, sino en la importancia que le damos a su voz o a su aprobación. Cuando hablamos de personas que tienden a hablar menos, no necesariamente estamos refiriéndonos a individuos introvertidos o reservados, sino a personas que eligen con sabiduría cuándo y cómo intervenir. Este tipo de personas suelen tener características distintivas que se han identificado en diversos estudios psicológicos. A continuación, exploramos 11 rasgos característicos de las personas que hablan menos y cómo estos rasgos pueden relacionarse con una mayor capacidad para gestionar las emociones, mantener la serenidad y ejercer influencia en su entorno. Tienen un alto nivel de autocontrol emocional. Las personas que optan por el silencio en lugar de la palabra reactiva tienden a ser emocionalmente estables y a no dejarse llevar fácilmente por impulsos o emociones negativas. Este autocontrol les permite evaluar las situaciones con calma antes de responder, lo cual es una virtud altamente valorada en el pensamiento estoico. Según un estudio publicado en el Journal of Emotional Regulation, aquellas personas que practican el silencio consciente tienen un 40% menos de probabilidades de experimentar arrebatos emocionales. Son observadores y analíticos. En lugar de precipitarse a hablar, las personas que tienden a callar observan y analizan a su entorno con detenimiento. Este comportamiento les permite formarse opiniones más equilibradas y considerar puntos de vista que otros podrían pasar por alto. En el ámbito profesional, estos individuos suelen ser grandes estrategas, capaces de identificar patrones y tomar decisiones con base en una comprensión profunda de las dinámicas interpersonales. Practican la empatía cognitiva. Al escuchar más de lo que hablan, estas personas desarrollan una mayor capacidad para comprender las emociones y pensamientos de los demás. No se limitan a interpretar las palabras, sino que leen el lenguaje corporal, los gestos y los tonos de voz. Este tipo de empatía cognitiva es particularmente útil en la resolución de conflictos, ya que permite desescalar situaciones tensas y encontrar puntos en común. No buscan la validación externa. A diferencia de quienes sienten la necesidad de llenar cada espacio de silencio con palabras para sentirse aceptados, las personas que hablan menos no dependen de la aprobación externa. Se sienten cómodas con el silencio y no temen que éste sea malinterpretado, ya que su autoestima no se basa en cómo los perciben los demás. Cultivan la paciencia. Una característica notable de las personas que eligen hablar menos es su capacidad para esperar el momento adecuado para expresarse. Este rasgo es especialmente relevante desde un punto de vista estoico, ya que la paciencia es vista como una de las virtudes fundamentales para mantener la tranquilidad interior y tomar decisiones basadas en la razón y no en la emoción. Son resilientes ante el conflicto. En lugar de verse perturbadas por el silencio o el desprecio de otros, estas personas saben distanciarse emocionalmente y no reaccionan impulsivamente. Practican lo que los estoicos llaman la imperturbabilidad, la capacidad de mantenerse inalterables ante provocaciones externas. Poseen un alto grado de inteligencia emocional. Al ser más conscientes de sus propias emociones y las de los demás, las personas que hablan menos desarrollan una gran habilidad para manejar situaciones emocionales complicadas. La inteligencia emocional no solo les permite responder de manera adecuada a las emociones negativas, sino también fomentar y cultivar emociones positivas en su entorno. Son persuasivos cuando eligen hablar. Al no hablar con frecuencia, cuando lo hacen, sus palabras tienen un peso significativo. Saben cómo usar el lenguaje de manera precisa y efectiva, lo que les convierte en excelentes comunicadores en momentos de crisis o toma de decisiones importantes. Tienen un fuerte sentido de la autodisciplina. Este tipo de personas no se dejan llevar fácilmente por chismes, quejas o habladurías. Al contrario, se enfocan en aquello que es relevante y significativo, filtrando la información que reciben y compartiendo solo aquello que consideran valioso. Tienen una mayor conexión con su interior. Al dedicar más tiempo a la reflexión que a la verbalización, estas personas desarrollan un conocimiento profundo de sus propias emociones y pensamientos. Este autoconocimiento les permite tener una mayor claridad en cuanto a sus valores y principios, lo que les ayuda a tomar decisiones alineadas con su verdadera esencia. Manifiestan una presencia serena y poderosa. El silencio otorga una presencia serena, incluso poderosa. Aquellos que saben manejar el silencio proyectan seguridad y confianza, lo cual puede inspirar respeto y admiración en su entorno. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las personas percibidas como calmadas y silenciosas son consideradas más competentes y confiables en situaciones de toma de decisiones bajo presión. A lo largo de la vida,
Todos enfrentamos situaciones en las que el silencio se convierte en una prueba de nuestra fortaleza emocional y psicológica. Cuando el silencio se percibe como un acto de desprecio, nos invita a mirar hacia nuestro interior y a evaluar nuestras reacciones. ¿Estamos permitiendo que el silencio controle nuestras emociones? ¿Estamos cediendo nuestro poder interno a la ausencia de palabras de otra persona? Estas preguntas pueden ayudarnos a redirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, nuestra propia paz interior y nuestra capacidad para responder con sabiduría. El camino hacia la superación emocional y la paz mental no es fácil, pero el silencio, cuando se aborda desde una perspectiva estoica, puede ser un gran maestro. Nos enseña a ser pacientes, a aceptar lo que no podemos cambiar y a encontrar la serenidad en medio de la incertidumbre. En última instancia, nos recuerda que el verdadero poder no está en controlar las palabras o el comportamiento de los demás, sino en gobernar nuestro propio mundo interior.